Bueno, buenos días. Sabemos que va a seguir llegando gente, así que pedirles que entren todos, que lo más silencioso posible. Les pedimos a los celulares que lo pongan en silencio, así no distraen al disertante. No sé si han estado en otros talleres, pero la modalidad va a ser Pablo su presentación y después vamos a abrir unos 15 a 20 minutos y después vamos a abrir el espacio a preguntas hasta el final. Me llaman, yo les paso el micrófono y hacen la preguntas lo más concreta que puedan. Bueno, arranquemos. Mi nombre es Juan Gaona, no me presenté. Bueno, voy a presentar a Pablo. Pablo Talano, es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es gerente de desarrollo tecnológico, caracterización de ambientes de Monsanto Latinoamérica Sur. Actualmente cursa una maestría en ciencias agropecuarias. Pablo, todo tuyo. Gracias. Gracias a todos. Bueno, me tomé la atribución de simplificar el proceso de agricultura de precisión en estos tres factores. Y cuando hablamos de agricultura de precisión, me gustaría rescatar el término precisión, porque el concepto de precisión me gustaría mostrarle cómo de alguna manera estamos estamos aprendiendo a trabajarlo en cada uno de estos factores y cómo si podemos integrar todos estos factores o de la integración de estos factores de manera precisa podemos lograr resultados positivos en este proceso. Y cuando hablo de cultivos de manera precisa y cuando me refiero al cultivo, básicamente estamos pensando en cómo posicionamos bien un producto en función al sitio donde lo vamos a estar utilizando, cómo tenemos información suficiente para ajustar cada uno de los materiales en el ambiente donde expresan su mayor potencial genético, todo lo que tiene que ver con el manejo de plagas y enfermedades a través de herbicidas y biotecnología básicamente, y conocer claramente la respuesta de los híbridos a enfermedades que nos podrían limitar o restringir en algunas zonas. Pero el punto principal creo que está dado por el buen manejo de prácticas agronómicas y básicamente en el que yo voy a hacer hincapié tiene que ver con la densidad de plantas. No porque los otros ni siquiera no tengan importancia, sino porque es el que nosotros hemos tenido o tenemos más desarrollado. Y claramente es un factor a evolucionar en cuanto a entender la densidad de plantas y la interacción con la fertilización. Pero básicamente en esta presentación voy a hacer hincapié en lo que tiene que ver con densidad de plantas. En cuanto al ambiente, que sería el otro factor, hoy tenemos una gran oportunidad porque tenemos un montón de herramientas para poder caracterizarlo en forma cada vez más precisa. Les voy a comentar de alguna manera en esta presentación en qué estamos trabajando y cuáles son los primeros resultados que estamos teniendo a partir de interactuar con mapas de rendimiento, mapas de electroconductividad, muestras de suelo georreferenciadas y todo lo que tiene que ver con los modelos digitales de elevación o lo que podemos conocer más fácilmente como mapas de planialtimetría. Y todo esto, y esto me parece que es la base donde uno enfoca cuando piensa en agricultura de precisión, lo podemos llevar adelante si tenemos herramientas tecnológicas justamente que nos permitan hacerlo y entendemos también que en el mercado es donde más evolucionado está todo lo que tiene que ver con monitores de siembra, monitores de cosecha, los sensores infrarrojos, hoy todo lo que hay sobre imágenes espectrales, drones, etcétera, y que todo esto genera un montón de información para lo cual combinado y siendo preciso en cada uno de estos factores, nosotros podemos obtener resultados positivos y es un poco lo que les vengo a presentar. Si pensamos en el primer factor o en el factor de tecnología, algunos datos para tener en cuenta es que la tasa de crecimiento de la información digital es del orden del 500%. Es decir, el año que viene voy a tener 500 datos más que los que tengo hoy para la misma situación. Es decir, ustedes lo pueden comprobar hoy en los celulares o en cualquiera de las herramientas tecnológicas que estamos utilizando, la cantidad de información que se está generando y la cantidad de información que pasa a ser útil a partir de manejar ese volumen de datos. Por otro lado, hay un avance muy importante en lo que tiene que ver con hardware, todo lo que tiene que ver con modelos estadísticos o modelos matemáticos estadísticos que nos permiten, y ahí sí nos hacen más robusta la toma de decisión cuando yo integro mucha información para generar modelos predictivos,
para trabajar y manejar el riesgo en cuanto a poner un factor, sacarlo, moderar esos factores cuando quiero simular situaciones. Y claramente nos permiten tomar decisiones en tiempo real, y una muestra muy clara es cuando uno está sembrando y está leyendo lo que la sembradora está haciendo en el momento que está haciendo. Si pensamos en el proceso de agricultura y la tecnología que está disponible, hoy tenemos información desde el punto de vista georreferencial y digital de una aplicación, una siembra, una cosecha, por supuesto. Tenemos información que podemos estar definiendo en el campo y que el asesor, el técnico o el referente que está en el campo puede estar digitalizando esa información con fotos. O sea, el volumen de información es impresionante en el que estamos generando y el que se está generando. Por lo tal, creemos claramente que es una oportunidad. Piensen solamente en una siembra de 100 hectáreas. Hoy las sembradoras son capaces de leer semilla por semilla. Es decir, yo tengo aproximadamente 8,5 millones de datos solamente en cómo dispuse una semilla en el campo. Por lo tanto, insisto en esto, es una gran oportunidad la que tenemos cuando contamos con semejante cantidad de información y con que vamos a ir contando cada vez más a medida que la tecnología avance. Si me remito al ambiente, que es el otro factor, esto es simplemente para ponerlo en contexto, pero claramente la variabilidad del rendimiento la podemos conocer de dos maneras. Una es la variabilidad que se da en un año y que tiene que ver con un marco geográfico o por regiones, y otra es la que se da entre años. Es decir, la complejidad de la variabilidad es muy alta. Fíjese en la pampa húmeda, en el año 2009, 2010, 2011, 2012, cómo el rendimiento expresado a esta escala es variable en función de las regiones y cómo es variable en función de los años. Este es un año donde el promedio en Argentina fue de 7.5, 9.5, etc. Ahora, si me remito a una zona, es decir, cambio la escala y me voy a una región, nosotros y todos los resultados que le voy a estar mostrando están referidos a esta región, que es nuestra región oeste, nuestra región de pampas onduladas con predominio de suelos francos y francoarenosos. Esta región tiene una variabilidad que supera los coeficientes de variación del 60%, es decir, tiene prácticamente la misma variabilidad una región seleccionada del país que el mismo país. Y si me tomo como referencia un lote de esa región, un lote típico, y este es un lote de Vicuña Maquena, llego a tener la misma variabilidad que tengo a nivel país, a nivel región y a nivel lote. Es decir, la variabilidad y conocer la variabilidad depende de la escala a la cual la estoy mirando, pero que existe y existe en magnitudes muy parecidas en cada una de las escalas que la podemos trabajar, y claramente es una gran oportunidad trabajarla para lo que concierne a la agricultura de precisión. ¿Qué estamos haciendo para entender los ambientes? Y bueno, y acá otra vez el concepto de precisión, cómo tratamos de ser precisos para conocerlos. En el ambiente, y ambiente nosotros llamamos a todos los factores que permiten a una población crecer, hay miles de definiciones de ambiente, pero nosotros llamamos a todos los factores que le permiten, que le proporcionan recursos a una población para crecer y desarrollarse. Básicamente, se pueden clasificar en dos tipos de factores que definen el ambiente. Uno que tiene que ver con lo estructural, que son variables que se pueden medir, que son fijas en el tiempo, son estables en el tiempo, y otra obviamente que son las aleatorias, que están más condicionadas por el clima. Si pensamos en las estructurales, hoy hay una evolución enorme en cuanto a la capacidad de recolección de información. Por ejemplo, nosotros estamos utilizando mapas de rendimiento que tienen una escala de 5 metros por 5 metros. Estamos trabajando con índices de vegetación que nos podemos trasladar 10 o 15 años para atrás y tenemos información suficiente como para poder hacer referencia de rendimiento. Muestreos de suelos georreferenciados o dirigidos, y con eso también podemos construir mapas de fertilidad. Sensores como de electroconductividad e infrarrojo. Hoy nosotros estamos trabajando también con una herramienta que tiene un sensor infrarrojo que nos permite inferir, tanto con la electroconductividad como con los sensores infrarrojos, distintos atributos de suelo. Por ejemplo, con el infrarrojo podemos definir materia orgánica y capacidad de intercambio catiónica y generar un mapa de altísima resolución de esas dos variables. Y la electroconductividad nos da idea, de alguna manera, factores indirectos de lo que tiene que ver con textura y tamaño de poros. Por otro lado, hay un factor muy importante también que juega un rol importante cuando queremos definir la variabilidad y entender los ambientes, son todos los derivados topográficos y la topografía de por sí, ¿no? Que lo que hace o lo que ha hecho en el tiempo es dirigir los flujos de agua a través de un lote. Ahora,
esta cantidad de datos que nosotros podemos tener, claramente es un volumen de datos muy importante. Y nosotros de alguna manera necesitamos llevarla, y de distintas escalas. De alguna manera necesitamos llevarlo todo a una misma escala, por lo tanto generamos mapas de interpolaciones. Nosotros estamos trabajando con grillas de 5 metros. Y finalmente, con modelos matemáticos, y acá también hay una oportunidad del trabajo de diferentes áreas, como por ejemplo matemáticas, físicos y estadísticos, hemos construido un modelo que nos permite predecir, de alguna manera, escenarios posibles de rendimiento para la campaña que se aproxima. Es decir, nosotros, combinando esta información estructural del lote con mapas de rendimiento, usando modelos matemáticos, que son modelos matemáticos multivariados, hemos podido construir dos modelos, y dos modelos porque básicamente estamos contemplando el factor aleatorio. Es decir, yo puedo predecir lo que va a pasar si combino toda esta información, porque tengo un volumen de datos importantes para poder tomar decisiones, pero necesito de alguna manera incluir el factor aleatorio que es el clima. Entonces nuestra solución por ahora es particionar esa base de datos que hemos construido, cerca de 3.000 hectáreas tenemos relevadas, hemos separados en dos estructuras, una para los años normales a húmedos y otra para los años normales a secos. Por lo tanto, a partir de este modelo matemático, nosotros podemos definir cada 5 metros cuál es el rendimiento que esperaríamos por un año normal y húmedo y un año normal a seco en esta gran región, la región oeste de la cual le hablaba. ¿Y cuáles son las variables? Porque aquí se ve poco, pero ¿cuáles son las variables que tienen más importancia para un modelo y para otro? Y que claramente para un año normal a seco o normal a húmedo, esas variables son distintas. Y la importancia de esas variables son distintas. Es decir, nosotros podemos hoy, de alguna manera, trabajando con la combinación de herramientas que nos permiten levantar información del campo, con modelos matemáticos, proyectar rendimientos para años secos y para años húmedos con la escala de 5 metros por 5 metros, que es la escala mínima que nosotros tenemos de información, básicamente a partir de los mapas de rendimiento. El otro tema que es importante y en el cual, si quieren, hemos trabajado mucho en la empresa de los últimos 4 o 5 años, tiene que ver con cómo podemos ser precisos para recomendar densidades. Y esto es muy importante porque uno puede dar una recomendación de densidad de una manera robusta o puede dar una recomendación de densidad con altísima precisión. Y básicamente lo que tiene que ver con precisión es ¿por qué la importancia de entender la densidad? Y este trabajo de Dubik lo que nos muestra es que a medida que las ganancias genéticas se fueron dando, a medida que fuimos lanzando nuevos híbridos, fíjense, son híbridos del año 30, del año 2000, este es un trabajo de Estados Unidos, el crecimiento, si ponemos, esta es una densidad de 10.000 plantas, 30.000 plantas y casi 80.000 plantas, el crecimiento del cultivo o la ganancia genética se expresa cuando yo combino mayor individuos por metros cuadrados. ¿Qué quiero decir con esto? Que los mejoradores no han trabajado lo suficiente para generar que cada individuo produzca más, sino lo que han trabajado en mejorar la población. Y indirectamente le han acercado, le han otorgado a esas poblaciones mayor tolerancia al estrés. Por lo tanto, combinar hoy un stand de plantas adecuado para cada uno de los germoplasmas que nosotros tenemos, nos permite capturar esa ganancia genética que los mejoradores nos están ofreciendo. Ahora, sería fácil si una única densidad para un híbrido la podemos llevar en todos lados. Y claramente, la respuesta a la densidad de maíz, ustedes la conocen muy bien, es una función cuadrática que va de pocos individuos, que por metro cuadrado representa poco rendimiento, hasta llegar a un plató, y en ese plató hay un umbral en el cual cada individuo que yo agregue no me genera valor y al contrario empieza a perder por la competencia entre ellos mismos, lo cual nos otorga o nos permite entender densidades óptimas distintas en función de la cantidad de recursos que estoy dispuesto a entregarle. Es decir, hay una densidad que optimiza el rendimiento para cada uno de los ambientes o cada uno de los volúmenes de recursos que yo estoy dispuesto a otorgarle al cultivo. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es, claramente los híbridos o los materiales genéticos han evolucionado a partir de mayor tolerancia a vecinos, a individuos, y ahí es donde nosotros podemos capturar la máxima ganancia genética. Pero esa recomendación depende de la cantidad de recursos que yo le puedo dar. Es algo, si quieren, bastante sencillo, bastante obvio lo que le estoy diciendo, pero es importante para entender el concepto de cómo nosotros hemos trabajado en cuanto a densidades.
Si lo entendemos desde el punto de vista de que los materiales, según la cantidad de recursos, van a generar las densidades óptimas diferentes, necesitamos recorrer todas esas situaciones de ambiente posible para poder construir cientos de curvas o cientos de funciones cuadráticas, para poder definir dentro de esas cientos de funciones cuadráticas lo óptimo para cada una y terminar generando un mapa en el cual nosotros podemos tomar realmente, podemos modelar realmente lo que va a ocurrir con el híbrido si conozco, en un lado, el índice ambiental, y nosotros lo referimos a rendimiento, la cantidad de plantas y la respuesta de ese híbrido en particular de la combinación del ambiente con la densidad óptima. Cuando profundizamos, cuando metimos más volumen de información y cuando afinamos la metodología, nos dimos cuenta de que no todos los híbridos responden de la misma manera. Y podemos tener híbridos con una altísima respuesta a la densidad, es decir, a medida que yo le voy otorgando mayor cantidad de recursos, necesito más individuos para capturar más rendimientos y rendimientos por encima de su competidor, y otros híbridos que por más que yo mejore las condiciones de recursos, le dé mejor situación de ambiente, aumentar la densidad no tiene un retorno suficiente como para justificarla. Y se manejan en rangos muchas veces muy acotados de densidades óptimas. Por lo tanto, haber sido precisos en entender la densidad nos permite pensar que el cultivo de maíz ya no es un cultivo para cuando queremos hablar de densidad, sino que tenemos que hablar de una recomendación híbrida específica, y es fundamental conocer o aproximarnos lo más posible a la cantidad de recursos que yo le voy a dar que tiene que ver con el ambiente. En definitiva, si yo conozco o tengo herramientas que me permiten predecir el rendimiento en una escala de 10 metros por 10 metros, si yo conozco este rendimiento cada 10 metros y lo puedo asociar a una respuesta precisa de cada híbrido en cuanto a la densidad, y cuento con herramientas que me permiten ajustar con precisión la combinación de estos dos factores, indudablemente que la agricultura de precisión cobra sentido y tiene mucho más posibilidades de generar los resultados positivos. Y esto es un poco lo que nosotros terminamos de cerrar esta campaña en aproximadamente 1.100 hectáreas, en esta región, como les decía, en campos de productores, en donde pusimos a prueba nuestras prescripciones. Las prescripciones para el año seco normal a seco y las prescripciones para el año normal a húmedo, con densidades estáticas, de distintos rangos de densidades estáticas. Y lo que podemos mostrarles es que hoy una práctica muy común del productor en esta región es usar una densidad fija de 65.000 plantas. Solamente habiendo variado esta práctica, habiendo variado la cantidad de semillas, usando el modelo que nosotros llamamos el modelo para los años secos, logramos mejorar el rendimiento casi en un 4,7%, un 4,3%, con un 82% de probabilidades de win rate. Quiere decir que en el 82% de los casos tuvimos resultados positivos, y en los que no tuvimos positivos no perdimos, sino que llegamos a un empate o no significativa la diferencia. Ahora, si nosotros usamos el modelo para el año húmedo, como fue el año que pasó, que fue un año de muy buenas condiciones hídricas, y llevamos estas densidades a valores más altos, cerca de 82.000, 80.000 plantas, la diferencia con respecto a lo que hoy se está haciendo como media general, y esto si quieren hay cientos de productores con cientos de prácticas distintas, pero tratamos de sintetizarla en una, podemos hablar de casi un 8,3% con el 100% de ganancia. Es decir, combinar lo que nosotros conocemos con el ambiente con la mejor recomendación de densidad y ajustarlo en función de esa variable del año, que es muy difícil de manejarla, pero cada vez más hay herramientas con las cuales lo podemos manejar, nos permitieron ganar en este caso casi un 8%, que es un volumen de rendimiento muy alto considerando cualquiera de los factores que hoy nos están generando ganancia, como por ejemplo la ganancia genética de un nuevo híbrido. Ahora, ¿en qué consistió esto? Si yo lo separo a esto por sectores de producción baja, medio alto, vemos que claramente, al haber ajustado todos casi la misma densidad en los ambientes de baja, no hay ventajas de haber usado una recomendación de dosis variable, y la mayor concentración de los resultados positivos se dan en los ambientes de alta productividad. Y hablar de ambiente de alta productividad, estamos hablando también con densidades que llegaron para la prescripción óptima de casi en 100.000 plantas, 95, 100.000 plantas. Para la densidad balanceada estuvimos en 80, 90 y obviamente que en esta la mantuvimos fija en 65.
Esto es un dato muy importante. Nosotros estamos encontrando la mayor respuesta y retribución de los sistemas en los ambientes de alta productividad. Y si nos referimos a los ambientes de alta productividad, también son los ambientes más fáciles de detectar y más estables en el tiempo. Por lo tanto, hay una muy buena oportunidad de incrementar rendimientos si ajustamos, sobre todo en ese tipo de ambientes, conociendo lógicamente la respuesta de cada uno de los híbridos. Otro factor interesante de los resultados es que logramos bajar el desvío estándar, el desvío estándar casi en un 39%. Si bien no es una medida directa de reducción del riesgo, es una buena medida indirecta para entender de que si yo bajo el desvío estándar, indudablemente estoy haciendo más precisa la respuesta. Por lo tanto, estoy de alguna manera reduciendo, no se puede hacer en forma lineal, pero sí estoy reduciendo el rendimiento. Y bueno, y este gráfico muestra parte de lo mismo. Si nosotros trabajamos con el modelo óptimo o con el modelo balanceado, que es, yo disculpe, pero no se lo expliqué, pero óptimo es el de los años húmedos y el balanceado el de los años secos, la mayor ventaja nuevamente la obtenemos a partir de en los rendimientos o en los ambientes de más alta productividad. Con esto me gustaría darle entrada a las preguntas, Juan. Perfecto. Hay una pregunta. Pablo, en una de las primeras filminas dijiste que según año húmedo o año seco cambiaban las variables que más te pesaban. Sí. ¿Cuáles serían en cada caso? ¿Y qué valor le das a la fecha de siembra en la caracterización del ambiente que te modifica todo? ¿Cómo lo medís a nivel de estadística eso? A ver, nosotros lo que hicimos fue construir una base de datos, donde la base de datos, si querés, todas estas variables estructurales del suelo las asociamos a mapas de rendimiento. La fecha de siembra la trabajamos de esa manera. Particionamos todos los mapas de rendimientos que teníamos en esas 3.000 hectáreas para siembras tardías, lo que fueron siembras tardías, lo que fueron siembras tempranas. Entonces, tenemos un modelo específico para siembras tardías. No lo muestro porque tenemos menos casos y todavía no es lo suficientemente robusto para poder decir el modelo está consolidado. Pero lo que hicimos fue trabajar con la base de la evidencia. Estos son modelos muy empíricos, son modelos muy costosos y son árboles múltiples de regresión. Por lo tanto, son robustos en las respuestas, pero son altamente costosos porque necesitamos tener mucha información para poder justamente consolidarlos. Y de alguna manera, digamos, en siembras tardías es donde tenemos todavía mucho para crecer en volumen de datos. Con respecto a las variables más importantes, mira, acá están más o menos explicadas, yo casi no las llego a ver, pero las variables estructurales más fuertes que nosotros encontramos que explican mayormente el rendimiento son las que están ligadas a la electroconductividad aparente, todo lo que tiene que ver con la altimetría y obviamente las imágenes satelitales. Uno podría cometer el error de considerar esas variables integradoras, porque realmente la electroconductividad integra muchas otras variables y podríamos también cometer el error de pensar en que el modelo digital de elevación tiene cierta colinealidad con la electroconductividad y es real. Nosotros trabajamos mucho en entender si había colinealidad y no podemos definirlo como colinealidad, puede ser una consecuencia, o sea que el circuito del agua haya generado mayor electroconductividad, pero no que haya colinealidad. Y lo que definimos y nos quedamos tranquilos es que mientras más cantidad de capas nosotros podamos meter, más estabilidad nos da cuando queremos pensar un modelo muy amplio. Si nos especificamos lote a lote, probablemente esas variables sean distintas para cada lote, pero nosotros estamos tratando de generar un modelo general. Por lo tanto, tu pregunta es, todas las variables que tienen que ver con altimetría, electroconductividad, lo que tiene que ver con las imágenes satelitales son explican mucho el rendimiento y la variabilidad del rendimiento. Todas las variables que tienen que ver con nutrición están en un escalón por debajo, todo lo que tiene que ver con nitrógeno, fósforo, y ahí hay mucho para desarrollar, porque en realidad lo que nos está pasando muchas veces es que uno tiene que combinar la espacialidad de la variable con el valor de la variable. O sea, cuando uno toma muestras de suelo, nosotros hicimos cada media hectárea en estas 3.000 hectáreas, logramos mapas muy interesantes, muy buenos, pero no son del todo fieles para representar
qué pasa con los nutrientes en el campo. Entonces por ahí las variables de nutrición no son las que más pesan y es probable que sean porque no somos capaces de capturarlas muy preciso para generar un mapa y que nos puedan explicar finalmente el rendimiento. No sé si me quedé claro. Sí, claro, sí. Sí. Esto puede haber cambiado porque es un modelo de proceso continuo, pero básicamente las primeras tres son las mismas, la electroconductividad y el modelo digital de elevación. Todas las más ligadas a nutrición, por ejemplo, en este caso el fósforo, la capacidad de intercambio catiónica, el calcio y todo lo que está más ligado a nutrición se expresa o explica de mayor manera en los años húmedos el rendimiento y prácticamente, yo creo que lo interesante más allá de la variable en sí, porque esto puede haber cambiado, acá está en la columna de las variables, es fíjate que acá hay como 5 o 6 variables que explican mucho y cuando vamos a un año seco, la altimetría, por ejemplo, la electroconductividad se separan muchísimo. Esto es, a medida que me alejo de este eje X, de este eje Y, es mayor porcentaje de participación de esa variable en la explicación del rendimiento. Y fíjate que las variables muy estructurales que tienen que ver con la altimetría o la electroconductividad se separan muchísimo en los años secos del resto, mientras que en los años húmedos hay una aproximación, es decir, más variables, es más complejo el modelo cuando es un año húmedo. No sé si respondo a tu pregunta. Esto puede haber cambiado, por eso no me inclino a decirte, a nombrarte una por una, porque esto es un modelo que se corre casi cada 15, 20 días y se actualiza. Talano, en este modelo vos de la altimetría, ¿incluís el asunto de las napas y la oscilación? No en forma directa. Claramente la napa, y en los lotes que estamos hay presencia de napa, y lo tomamos en forma indirecta. Los mapas de rendimiento son un reflejo de eso, y tomamos a través de imágenes satelitales de la secuencia de 10 años. Entonces identificamos sectores donde generalmente el valor de NDVI o el valor de Levy, que son medidas de refractancia de la luz, son altas y con poca variabilidad entre los años. Es un punto muy importante la napa, si nosotros pudiésemos tener alguna herramienta que nos permita capturarla en un buen mapa y que nos permita también conocer la dinámica en el año. Es un punto para, si quieren, muy importante si algún día podemos introducirlo y poder modelizarlo. No es sencillo y por eso lo hemos dejado de lado y lo tomamos de forma indirecta a través de la respuesta del cultivo. Los que quieran hacer preguntas me levantan la mano y yo les llevo el micrófono. Mientras tanto voy a aprovechar a meter la mía. Dale. En maíz, tengo 2 preguntas. En maíz tardío, ¿se modera la respuesta a la densidad? ¿Están viendo algo de eso? ¿Tenés alguna consideración para eso? Y otra es, ¿cómo juegan los distintos híbridos en los ajustes de densidad? El nivel de respuesta a densidad de distintos híbridos. Bueno, la primera. Por ahora no tenemos evidencia de cambios muy importantes en la respuesta a la densidad, sobre todo no en las óptimas. Lo que estamos haciendo ahora, porque realmente tenemos una masa crítica de datos de tardíos, en esta campaña vamos a tener un volumen. Imagínate, para construir una curva de esta necesitamos más o menos unos 2.500 data points, o sea, 2.500 datos para que el modelo sea robusto, porque pensá que como todo modelo está tirado de sus extremos y este plano está tirado de muchos extremos, entonces necesitamos muchos datos para consolidarlo. Por ahora las recomendaciones de densidades óptimas no encontramos un cambio. Lo que o lo que estamos pensando y estamos tratando de llegar a una recomendación más precisa es si la respuesta por cada individuo, o sea, la respuesta cada planta más que adiciono, si me está dando la misma magnitud de la respuesta en una siembra temprana. No tengo todavía esos trabajos, lo estamos desarrollando un poquito más. Recién en esta campaña tenemos un volumen de datos de siembras tardías para llegar a comparar modelo contra modelo. Pero a priori no hay una diferencia muy importante. Y la otra pregunta, con respecto a los híbridos, claramente los híbridos son lo que a nosotros nos abrió la oportunidad y la posibilidad de pensar de que si yo conozco mucho mejor los híbridos, puedo ajustar un modelo de ambiente y de prescripciones mucho más preciso, porque justamente esto no lo podemos desconocer. Este tipo de híbridos y los resultados que les mostré son híbridos que en ambientes
cuando yo tengo muchos recursos, cada individuo tiene un incremento marginal del rendimiento muy importante. Y eso es lo que nos permitió y nos permite pensar en una agricultura de precisión y justamente precisa en cuanto yo tengo que definir la recomendación. Este híbrido, por ejemplo, es un híbrido que el mismo plano lo ves. Tenés un rango de densidades para todos los ambientes muy acotado, es decir, entre 60.000 plantas y a lo mejor 75.000 plantas, para que todos los sitios lo podés utilizar, mientras que este sería un gran error hacer eso, ¿no? Pablo, vos le diste mucho peso al tema de conductividad eléctrica, ¿no? Sí. ¿Lo estás pensando como una variable a medir todos los años o es una variable que medís en un momento y la usás para tu modelo? Y si es así, ¿en qué momento se hizo la medición? Porque la conductividad eléctrica se ve afectada por la humedad del suelo, precipitaciones, ¿no? O sea, Sí, hablé de la conductividad eléctrica más que todo, más que por el peso en sí, porque hay variables que tienen prácticamente el mismo peso. Hablo de la conductividad eléctrica como una herramienta potente para levantar mucha información. En cada transecta, cada 30 o 50 centímetros tengo un dato, entonces puedo relevar, si querés, la variabilidad de una manera muy sólida. La electroconductividad, no soy un especialista, pero tiene las limitantes de que depende del contenido de agua en el momento que yo lo hago y se hace muy difícil comparar un mapa de electroconductividad de un año con otro o de un lote con otro. Nosotros lo usamos en forma relativa en nuestro modelo y por eso se nos hace imprescindible trabajar con varias capas, porque si nosotros relativizamos la electroconductividad, obviamente relativizamos la altimetría, porque tenemos que llevarlo todo a la misma cota para poder hacer comparables, tenemos muchas variables, si querés, relativizadas. Necesitamos tener variables específicas que nos permitan ubicar un lote en Trenkelauken y un lote en Bedia, por ejemplo, porque claramente son lotes de distinta evolución y distinto contenido de materia orgánica, por ejemplo. Y para eso estamos usando estos sensores infrarrojos que nos permiten tener un valor absoluto de materia orgánica con la precisión que tenemos de electroconductividad y capacidad de intercambio catiónica. Entre los índices verdes, la materia orgánica, la capacidad de intercambio catiónico, algunos derivados topográficos, estamos pudiendo separar un lote de Trenkelauken y un lote de Bedia usando relativizada la electroconductividad y la altimetría. No sé si te lo compliqué, pero es un poco la idea. ¿Es importante para nosotros? Sí, porque nos copia muy bien la variabilidad, o la espacialidad de la variabilidad. Pero no es que es una variable que nos explica mucho más que otras. De hecho, la altimetría a veces es más fuerte que la electroconductividad y lo otro que nos ocurre es que no podemos hablar de una por... Sería mucho más fácil hablar, no sé, del índice topográfico compuesto o electroconductividad relativizada a rendimiento como variable absoluta con rendimiento. Porque si yo busco lotes, tengo algunos que correlacionan muy bien y podría mostrarle eso y decirle, sí, esto es fantástico, yo tengo un modelo digital de elevación o un índice topográfico compuesto y el rendimiento y tengo una relación muy buena. Cuando lo llevamos a casi 3.000 hectáreas, como nosotros que estamos trabajando, no encontramos ninguna que tenga ese patrón constante en todos los lotes. Por eso se hace importante para nuestro modelo contar con muchas capas. Y para contar con muchas capas y muchos datos de cada capa necesitamos trabajar con modelos un poco más robustos para poder relacionarlos, ¿no? Ese es un poco el concepto que estamos trabajando. Ayer John Group en su exposición habló sobre los mapas de rendimiento, bastante polémico. ¿Cómo juegan los mapas de rendimiento en el modelo de ustedes? Y el mapa de rendimiento de alguna manera es la única evidencia real que nosotros podemos usar para relacionar todas estas variables estructurales del suelo con un rendimiento para después poder entrar en nuestra curva de recomendación de híbridos. Para ser honestos, cada uno de estas cosas que yo les fui diciendo tiene si quieren, no su precisión. O sea, el mapa de rendimiento tiene muchos... Yo te podría contar dos cosas de los mapas de rendimiento. ¿Qué es lo que nosotros vimos en los mapas de rendimiento? ¿O qué es lo que encontramos cuando nos ponemos a bucear con los productores con los cuales estamos trabajando? Son productores muy alto nivel tecnológico. Y te puedo decir cuál es la importancia. En cuanto a lo que buscamos y lo que encontramos fue,
bastante decepcionante, digamos. Hay muy mala calidad de mapas de rendimiento, hay muy poca voluntad de los productores, almacenamiento, y eso creo que tenemos que evolucionar, porque es claramente una evidencia de lo que ocurre en el campo. Ahora, cuando nosotros fuimos capaces de seleccionar cuidadosamente esos mapas, los modelos son se hacen bastante robustos y realmente representan bastante bien la realidad. Por ahora es nuestro driver o nuestro punto de entrada a cualquiera de nuestras curvas de respuesta. Entonces el rendimiento sigue siendo, cuando hablamos de ambiente, nosotros seguimos remitiéndole al rendimiento. Y te digo que eso es cuestionable, sí, porque tiene su cuestionamiento hablar de ambiente a través de rendimiento esperado. O tiene su cuestionamiento también entrar en esta curva como un índice ambiental. Sinceramente, es una forma que nosotros podemos conectar todos estos factores y que no es exacta, no es precisa, pero es la única que hemos encontrado. Entonces, ahí el mapa de rendimiento tiene importancia para nosotros y es clave tenerlos en buenas condiciones. Es muy difícil, insisto, tener buenos mapas disponibles y a veces muchos productores se autoengañan pensando que tienen cosas buenas y cuando hemos ido a bucear nos hemos encontrado con sorpresas bastante desagradables y es una pena que no lo sepamos aprovechar. ¿Qué es lo que yo pienso en el futuro? Y que tendríamos que evolucionar para otro tipo de herramientas. Si quieren, hoy hay un montón de información de fotos, de fotografía, de imágenes de lo que tiene que ver con índices verdes que pueden llegar a soportar cada vez mejor las fallas que cometemos con los mapas de rendimiento, pero no creo que nos podamos desligar completamente de los mapas de rendimiento. Sí, te quería preguntar en cuanto a los rendimientos, o sea, con esa superficie de 3.000 hectáreas quizás son pocos datos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo les ha ido con la correlación entre rendimientos predichos, rendimientos esperados, digamos, y reales? Observados. Y bueno, observados y si tienen nuevos coeficientes genéticos, si han desarrollado para estos servicios nuevos coeficientes. A ver, este es un modelo, el que estamos trabajando es un modelo extremadamente empírico, donde combino variables estructurales del suelo con mapas de rendimientos y los segrego en función de los años húmedos y los años secos. Con respecto a la correlación que encontramos con el rendimiento, tenemos ajustes por encima del 60%, pero no más del 60-62%, que el que trabaja con datos espaciales es una muy buena relación. Lo que nos pasa y lo que nos pasó en esta campaña es que tuvimos un muy buen ajuste, si querés, a través de una regresión lineal, pero el clima, esta campaña, nos jugó una pasada de que fue por encima de nuestros predichos. Es decir, lo que nosotros esperábamos que iba a suceder 6 toneladas, terminó siendo 8. Y donde esperábamos 12, terminó siendo 14. Manteniendo esa regresión. Por lo tanto, nos da mucha tranquilidad pensar en que estamos copiando, si querés, con las variables del suelo, en sí la menor y la mayor magnitud de los rendimientos. Lo que falta, lógicamente, y creemos que con mucho más información lo vamos a poder hacer, es segregarlo más para años excepcionales como fue este, o años más normales o más situaciones donde el clima juega un rol muy importante. No obstante, pensar en que nosotros podemos separar en años secos y en años húmedos y podemos ajustar una densidad acorde a un predicho más bajo que el que terminó ocurriendo, nos permite obtener más rendimiento de los resultados. O sea que, de alguna manera, me preocuparía más si no encontrara una relación entre el rendimiento observado y esta regresión entre el rendimiento predicho y el observado, que si la magnitud se despega en los años más secos, más húmedos. No sé si respondo. Los coeficientes No, porque en realidad nosotros lo que estamos trabajando son, si quieren, con dos o tres híbridos que tienen este tipo de respuesta. O sea, trabajar con estos, nosotros tenemos ensayos con estos, lógicamente, cuando estamos hablando de ambientes de 3.000 kilos o 4.000 kilos y de 12 toneladas, variar densidad tiene su respuesta y es lógica, ¿no? El hecho de pasar de 50.000 a 80.000 plantas, por más que el híbrido no tenga una gran respuesta a la densidad, nos genera un beneficio y además un beneficio, si quieren, para el productor económico de gastar menos semillas donde no corresponde. Pero hemos trabajado con este tipo de híbridos y tengo compañeros en la compañía que están trabajando más fuerte en los coeficientes genéticos para trabajar simulación, pero no creo que ningún coeficiente genético hoy pueda darnos la suficiente claridad para poder construir curvas de respuesta a la densidad con este nivel de precisión.
Ese es un poco lo que vemos. Entonces, otra vez, esto es una metodología también empírica, que necesita muchos datos para construirse el modelo. Una vez que lo construís el modelo es muy robusto y se sostiene en el tiempo porque te manejas con un eje que son los ambientes y con otro eje que es la cantidad de plantas y la respuesta específica de ese híbrido. Lo hacemos durante 2 años, el híbrido sale a comercial y ya esa curva no la volvemos a construir, queda para siempre. Pablo, acá hay uno. Buen día. Buen día. Vos para terminar todo esto necesitas una buena información de los semilleros en cuanto a qué híbridos responden a la variabilidad de la densidad. ¿Qué conclusión sacaron ustedes con la información de ellos? O sea, ¿es veraz lo que ellos te dicen o tiran? No puedo responderlo, pero en realidad lo que me parece es que esto es un poco una alerta a... Hoy, por ejemplo, cuando hablamos de agricultura de precisión, nos pasa en muchos foros donde gente no está de acuerdo, no está conforme con los resultados, no encuentra realmente el valor de variar densidad en función de los ambientes. Y cualquiera de nosotros sabe que entender un ambiente de baja y de alta productividad y hacer lo mismo para los dos es imposible. Entonces, si quieren, el racional y la lógica es que no debería pasar eso. Lo que yo creo es que esto debería ser una alerta a todo el mundo, de decir, bueno, ¿cómo yo puedo hacer una buena agricultura de precisión? Y nosotros entendimos, y yo vengo de una empresa de semilleros, entonces entendimos que después de que conocimos esto, debíamos dar otro paso y meternos con el tema de ambiente, que es mucho más complejo. Pero esto es algo que tiene que estar dado, todo el mundo debería conocer cuál es la respuesta por ambiente de sus híbridos de manera precisa, porque si no, lógicamente, si yo conozco muy bien, tengo infinidad de información de los ambientes, que es lo que le dije al principio, cada vez vamos a tener más volumen de información de cada uno de los lotes, cuando lleguemos a esta instancia vamos a cometer errores muy groseros, y cuando cometamos errores groseros acá, el resultado va a ser malo. Y claramente nosotros lo tenemos así. Yo les puedo mostrar prescripciones con híbridos de alta respuesta a la densidad y con híbridos de baja respuesta a la densidad y son prescripciones completamente distintas para un mismo lote y para una misma situación. Entonces es súper importante o muy importante entender muy bien los cultivos y cada uno híbrido específico. Vamos a tener que ponernos más exigentes con los proveedores de esa información seguramente. Pablo, te voy a sacar de la investigación, te voy a llevar a lo comercial. ¿Cómo pensás, como líder del proyecto dentro de Monsanto, cómo pensás que se va a plasmar la relación productor o cliente-empresa con todo este modelo? Qué pregunta difícil. Yo te puedo contar lo que estamos haciendo. Esto lo tenemos y lo conocemos. Y lo tenemos, si querés, hoy en todos scripts, porque lo que se trabaja acá es casi con formato de programación, ¿no? Entonces, hoy si querés tenemos un proceso bastante automatizado. Mira, para hacer la referencia, un lote de cualquiera de ustedes, necesitamos estas 6 capas, que tiene un costo relativamente bajo, no es muy alto y además es muy rápido si querés. Con estas 6 capas nosotros corremos nuestro algoritmo y generamos las 2 proyecciones. Lo que estamos ofreciéndole hoy a 50 clientes, porque pasamos de una etapa de investigación a una etapa que le llamamos beta test, que es, si querés, en la tecnología, es salir a que más gente lo pruebe y encuentre los errores, es que estamos estamos dándole al productor estas 2 posibilidades. Y el productor hoy va a asumir este riesgo. El riesgo de decir, bueno, me voy para un año óptimo, un año balanceado. Y él va a tener herramientas, si quieren, para tomar esa decisión más segura, porque hoy hay perfiles con agua, podemos ir a medir el agua en los perfiles, hay pronósticos de largo plazo que nos pueden dar alguna idea, pero básicamente es llegar a esta instancia. El productor va a elegir una de las 2 situaciones, el híbrido que esté dispuesto a sembrar, y con eso le construimos la prescripción. Así lo estamos haciendo a través de una página web que va a estar a fin de agosto, calculo, pero lo estamos tratando de hacer una relación directa con el productor. Es decir, el productor va a tener una posibilidad de intercambiar con nosotros muchos detalles, porque hay mucha información que a veces, cuando uno trabaja con modelos, la ignora porque no hay forma de poner la percepción del productor. Pero consideramos muy valioso que haya una oportunidad, y ahí en la página de esta web hemos generado un foro donde el productor pueda comunicarse con nosotros con cosas que quizás él sepa de que no son de esa manera. Entonces, estamos explorándolo, pero creemos que
hay tecnología hoy que nos permiten prácticamente ponernos en comunicación con un productor desde su campo, ofrecerle alternativas y él pueda manejar esas decisiones, pero lógicamente manejar esas decisiones con un montón de conocimiento y un montón de información por detrás. Y creo que eso es donde deberíamos migrar como agricultura, de tomar decisiones cada vez más seguras y con menos riesgos que las que estamos tomando hoy. Bueno, estamos totalmente pasados con el tiempo. Muchas gracias, Pablo, muy interesante. Cualquier cosa lo siguen viendo a Pablo y le pregunto. Gracias a todos.